Yo le voy a pedir, sí, que posiblemente, yo le voy a pedir que lean algunos versículos de la Biblia, algunos pasajes, pero como son 5 libros de la Biblia tan extensos, espero no demorarme tanto y tampoco trataré de detenerme en tanto detalle porque si no se nos va a hacer muy largo. Entonces, vamos a ir así como punto por punto y leyendo algunos pasajes de la Biblia, recalcando algunas cosas. Y estén atentos con su Biblia en la mano para poder pedir, no sé si Nivaldo que está trabajando va a poder leer o no, o no lo sé, pero está el Maxi, está el Daniel, está la Chechi, que está el Cristóbal, Matías, la Lidia, la Rosana, el Samu que pueda leer, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla. Vale, compartir pantalla. Yo. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Se ve. Perfecto. Bueno, nuestra nueva serie, Panorama de la Biblia. Panorama de la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a alcanzar, como les digo, en a ver en los viernes que quedan, el Antiguo Testamento dividido en 11 partes. Y después, cuando entremos en el receso de los viernes y pasemos a nuestra reunión de miércoles, podríamos empezar a ver el Nuevo Testamento. No sabemos todavía. Entonces, lo que primero vamos a ver es el Pentateuco. ¿Qué hora es? Son las 9:15. Así que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Aquí quiero decir algunas cosas, y algunas cosas que quiero decir es que el nombre Pentateuco procede de 2 palabras griegas que significan 5 pergaminos. Penta, 5, teuco, pergaminos, 5 pergaminos. Pero aquí hay una acotación inmediatamente, que es mejor pensar en el Pentateuco como un solo libro dividido en 5 secciones, más que 5 libros separados. Pensar que es una sola unidad dividida en 5 secciones. Los judíos la llaman Torá. Ahí está, ¿cierto? En hebreo con las vocales masoréticas, la Torá, que significa literalmente, en traducción al español, instrucción, enseñanza o doctrina. El Dani parece que hace que se acople el sonido, pero no importa. Te perdonaremos, Daniel. Contiene una vasta gama de material literario. Si ustedes han tenido el tiempo de leer el Pentateuco, los primeros 5 libros tienen relatos, historias, leyes, instrucciones, rituales, sermones, genealogías, poesía. Tiene de todo, historias espectaculares, tristes y cosas así. Ya, y está compuesto obviamente por los libros que ustedes ya conocen: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los nombres, aunque ustedes no lo crean, los nombres de los libros que nos llegaron a nosotros son transliteraciones de los nombres griegos que se le dieron a los libros. Porque Génesis en el hebreo no se llama Génesis, ni Éxodo se llama Éxodo en el hebreo. Esos nombres son griegos. Y los judíos les colocaban otros nombres. Era bien simpático cómo los judíos le colocaban nombres a sus libros, porque les colocaban los nombres según cómo empezaba el libro. Es decir, si Génesis empieza con la frase en el principio, el libro para los judíos se llama en el principio. Tal cual. Así como ustedes lo escuchan. A nosotros nos llegaron los nombres en transliteraciones de las palabras en griego. ¿Ya? El Pentateuco, la tradición de los 5 libros, estamos hablando aquí, la tradición y la evidencia interna. Evidencia interna significa lo que nosotros podemos leer dentro de los libros y sacar del mismo Pentateuco. Señalan a Moisés como el autor del Pentateuco. Y la fecha en que se escribió, los estudios dicen, y la gente erudita de esto dice que se escribió después del Éxodo, o sea, no después de la escritura del Éxodo, sino que después de la salida del pueblo de Egipto. Después de la salida del pueblo, Moisés empezó a escribir el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya, hasta ahí con el Pentateuco podríamos pasar todo un semestre hablando solamente de Génesis, o de los primeros 12 capítulos del Génesis. Es tan extenso todo esto, es tan rico en figuras literarias, es tan rico en la profundidad de cada detalle, que uno puede estar un semestre de un seminario hablando solamente
del primer y segundo capítulo de Génesis, así tal cual es, aunque esto no lo crea. De hecho, en el seminario, cuando una vez hubo clases con respecto a Génesis, solamente pasamos varias clases hablando de Génesis capítulo 1, recién. Entonces hay mucha riqueza y hay tanto que decir que no vamos a poder abarcarlo solamente hoy día en los minutos que tenemos, pero vamos a avanzar en lo que podamos. Génesis. Lo importante de Génesis y lo que vamos a señalar de los otros, vamos a seguir una especie no de esquema para todos, pero sí vamos a resaltar el bosquejo del libro, un bosquejo básico, no un bosquejo detallado, un bosquejo básico del libro. Vamos a ver también lo que serían las principales enseñanzas y algunos pasajes a rescatar, y ahí es donde ustedes van a participar si es que no se han quedado dormidos ya. Génesis, el bosquejo del libro. Lo primero, en un bosquejo básico del libro, están los tratos de Dios en general con la humanidad. La creación, capítulo 1 y 2, la caída del ser humano del 3 al 5, el diluvio del 6 al 9, las naciones del 10 y el 11, los tratos de Dios con la nación de Israel. Abraham, del 12 al 23, Isaac, del 24 al 26, Jacob, del 27 al 36, y José, del 37 al 50. Si ustedes miran la pantalla ahora, porque todavía el partido de Brasil no empieza, si ustedes miran la pantalla ahora, se van a dar cuenta de que este bosquejo es bien básico, pero que nos sirve un poco para ordenarnos nuestra mente. Hay otros bosquejos que ustedes encuentran en Biblia de Estudio, mucho más detallados, pero como nosotros tenemos que hacer una visión solamente, o sea, de todo el Pentateuco ahora, no me quise meter en bosquejos muy detallados, solamente para tener una visión general. Los tratos de Dios con la humanidad como primer punto, y como segundo gran bloque, los tratos de Dios con la nación de Israel. En la primera parte vemos la creación, la caída del ser humano, el diluvio y las naciones. Y después Abraham, Isaac, Jacob y José. Tal cual. Un bosquejo muy sencillo. Las principales enseñanzas. Uno, que el mundo y el universo, tal como lo conocemos, llegó a existir por la voluntad de Dios. Sabemos, y ustedes saben que es muy distinto a lo que nos enseñan en el colegio, los que hemos pasado por colegios no confesionales, que Dios creó todo, choca con la enseñanza de que en realidad todo llegó a ser producto del Big Bang, que para mí, créanlo, es una gran mentira, es una hipótesis falsa, y que lamentablemente como no se puede probar, o muy difícil probarla, se mantiene como el origen de todo, una gran explosión en unos millones y millones y millones de años atrás. Pero para mí una hipótesis falsa, ¿por qué? Porque no se puede lograr orden a través del caos. No por una explosión muy grande, tú no puedes tener orden. Y eso es por la primera y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, el Big Bang se niega a sí mismo. Y violando la segunda ley de la termodinámica. Y es como querer armar, es como querer meter una dinamita en una caja de rompecabezas y creer que la explosión va a terminar armando el rompecabezas. ¿No es cierto? En nuestra mente eso es estúpido. Bueno, el Big Bang para mí es lo mismo. ¿Ya? Que el hombre y la mujer se crearon a la imagen de Dios. El hombre y la mujer, creados a la imagen de Dios, lo enseña el Génesis, que el pecado entró en la vida humana mediante una desobediencia moral. El ser humano desobedeció a Dios y producto de eso entró el pecado. Y que todo el género humano sufre las consecuencias de este pecado que cometimos todos nosotros, aunque no estuvimos ahí. Los principales pasajes. Ya, Lidia. Si estás ahí, Lidia, dime, estoy aquí. Dímelo. Quiero escuchar tu voz. Estoy aquí. Muy bien. Lidia, tú vas a leer eso cuando yo te lo pida, ¿ya? Ya. ¿Quién es la creación del ser humano? Esta tarea se la voy a dejar a Cristóbal. Este pasaje es muy importante. El protoevangelio. Y él va a decir el protoevangelio. Y yo le voy a preguntar, Cristóbal, ¿estás ahí? Estoy aquí. Ya, se dan cuenta que las reuniones por Zoom es como cuando uno no los ve, es como una sesión de espiritismo. Cristóbal, ¿estás ahí? Lidia, ¿me oyes? ¿Cachai? Ya, está ahí entonces Cristóbal. Perfecto. Las consecuencias del pecado. Matías, las consecuencias del pecado. El diluvio. No, hacer leer el diluvio que es muy largo. El diluvio, pero ahí están las principales pasajes del diluvio. La Torre de Babel, capítulo 11. El llamado de Abraham, Samuel. Llamado de Abraham.
Jacob lucha contra el ángel, Cesia. La historia de José. En la historia de José voy a dejar al Maxi, pero solamente que lea el 50-20, ¿ok? Todos tienen ahí. Ya, Lidia, la Ok. creación del ser humano. Ok. La versión NTV dice así. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla para que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Muy bien, la creación del ser humano y cómo Dios puso al hombre y a la mujer, ojo, fíjense que el sentido de igualdad que se pelea tanto hoy en día, pero que se pelea tanto hoy en día de igualdad entre el hombre y la mujer desde un principio. Génesis capítulo 1 ya estaba establecido por Dios. Creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y los puso Dios. Fíjense que no dice puso al hombre, dice los puso Dios para señorear sobre todo lo que había hecho al hombre y a la mujer. Desde un principio, Dios, ese principio de igualdad, porque los creó a su imagen, a ambos. Entonces, se ve desde un principio. Ahora, un detalle para los que les gusta más buscar así, si los que les gusta con respecto a los días de la creación. Pero una cosa que siempre yo he encontrado bien interesante, cuando Dios crea todas las cosas, dentro de las cosas que creó Dios, dice dice Dios consideró que era bueno, dice hagamos al ser humano, ¿cierto? Hizo Dios al ser humano. Pero hay una cosa que hizo Dios. Hizo el cuarto día, hizo las estrellas para alumbrar, hizo los seres humanos, produjo el firmamento, las estrellas para alumbrar, hizo gobernar el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Oh, se me perdió. No, acá está. Aquí está, ya. Mire, fíjense lo interesante de esto que voy a decir. En Génesis, en el orden de la creación, Dios creó en el 12, o cuando en el 11 dice, haya vegetación sobre la tierra y que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto, ¿cierto? Y hay hierbas que dan semilla y árboles que den fruto, bla, 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 ¿cierto? Ya, pues entonces hay gente que se ha dedicado a estudiar este tema del Génesis y de alguna forma el orden que se produce en la creación ahí es tan interesante porque primero crea los árboles y la vegetación antes que al sol, porque al sol y a los astros lo hace al siguiente día. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene eso de interesante? Bueno, lo interesante de esto es que uno piensa, la gente común y corriente, o la gente que no cree en Dios, piensa que toda la vegetación se sustenta por el tema de la acción del sol, que científicamente es así. Pero lo que dicen algunos estudiosos del Génesis es que Dios creó primero la vegetación y después el sol, de alguna forma mostrando que el que sustenta todas las cosas en el fondo es el mismo, que la vegetación no llegó a ser vegetación producto de la acción del sol, sino que porque él creó y él sustentó todas las cosas y después creó el sol. ¿Me captan la idea? Interesante, ¿cierto? Para los que dicen que no, que todo se lo debemos al sol, o incluso en las religiones antiguas se adoraba al sol. En el Génesis queda establecido que Dios primero creó la vegetación que depende del sol, pero en ese momento
queda claro que el que sustenta todo es Él, no el sol. Hay un juego ahí del orden, interesante. Ya, Cristóbal, el protoevangelio. Génesis 3:15, ¿cierto? Sí. Sí, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. muy bien. Ustedes dirán, ¿por qué dicen que eso es el protoevangelio? Saben que los estudiosos y los que son así capos, dicen que en Génesis 3:15 está el evangelio condensado. Yo lo voy a leer en la NBI. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y aquí dicen que este es el protoevangelio porque es lo que hizo Cristo en la cruz. Dios, a través de Jesucristo, le pisa la cabeza a Satanás. Y lo interesante de esto es que aquí está la semilla, un protoevangelio, algo prehistórico, algo que señalado ya desde un principio, que esta enemistad que se produce entre el ser humano y Satanás, producto del pecado, al fin y al cabo, Jesucristo en la cruz pisotea y derrota a la serpiente. Una cosa interesante, ¿eh? La victoria de Cristo en la cruz, según algunos, ahí en Génesis capítulo 3:15. Las consecuencias del pecado, ¿quién las tenía? Creo 3 que, del 16 al 19. creo que era yo. Dice, Mati, tú. eh, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella, todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra, de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Claramente señala inmediatamente el escritor bíblico, en este caso Moisés, cuáles fueron las consecuencias del pecado y que hasta el día de hoy nosotros las vemos así. El ser humano luchando por salir adelante, el tema de ese rompimiento que hubo de Dios, el ser humano con Dios, y entre el ser humano también, y también las consecuencias producto de la desobediencia. Está el tema del diluvio, ¿cierto? Que conocemos todos, ¿cierto? Con la historia de Noé, la Torre de Babel, cuando Dios confunde las lenguas, el llamado de Abraham, que otra parte muy importante dentro de todo esto, porque se inicia a través del capítulo 12. En el capítulo 12 se inicia esta historia que es súper interesante. Ahora, para algunos estudiosos bíblicos, algunos dicen que es más tiempo, otros dicen menos. Miren, yo les voy a decir más o menos lo que sucede acá. Dicen algunos que entre el capítulo 1 y el capítulo 11 de Génesis, para algunos, ahí transcurren 2000 años. Y desde el 12 hasta el 50 son 300 años. Para otros, entre el 1 y el 11 entre el 1 y el 11 de Génesis son, algunos atribuyen algo así como 5000 años, y el resto lo mantienen igual, que es el tiempo desde Abraham hasta la historia de José. Pero lo que quiero decir con esto es que entre el 1 y el 11 son muchos años condensados en pocos capítulos. No pretende el libro de Génesis ser un libro de historia tampoco, para decir todo lo que pasó, sino sencillamente lo que veíamos hasta acá en el bosquejo del trato de Dios con la humanidad en general. Ahora entramos como en la historia específica del trato de Dios con Abraham y cómo empieza a formar su pueblo. Samuel. Ya, dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti.
Ok, Dios le hace una promesa a Abraham. Y ustedes saben que esto se cumple a través del hijo de la promesa, es decir, el hijo que él tiene con su esposa. Abraham, aunque a algunos pueda sonar un dato medio así que no conocían, pero Abraham, o yo les pregunto a ustedes, Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? A ver, ¿quién sabe y dice, yo sé cuántos hijos tuvo Abraham? ¿No fueron dos? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Dos. ¿Se atreven con un número? Muchos hijos tuvo el padre Abraham. Ajá, ajá. Qué chistoso, ¿eh? Uno tú, otro yo. Estamos chistosos. Bueno, Abraham tuvo un primer hijo con Agar, la esclava, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Ya, pues y ese hijo que tuvo Abraham con Agar, que se llamaba Ismael, fue su primer hijo, pero no era el hijo de la promesa. Ujú. Y después tuvo a Isaac con Sara, que es el hijo de la promesa, pero después muere Sara. Y Abraham, Abraham tenía como, ahí tenía como 100 y tanto ya. Muere Sara y toma otra mujer. Y con esa otra mujer tuvo 6 hijos. ¿Sabían o no? ¿Alguien lo había leído alguna vez? Viste, muchos hijos tuvo. ¿Ve? Muchos hijos tuvo el padre Abraham. Ya, bueno, los hijos que tuvo Abraham fueron 8 en total. Y no se refiere a eso, obviamente, la canción cuando tuvo muchos hijos, sino que tiene que ver con lo que viene después. Jacob lucha con el ángel. ¿Quién lo tiene ese? La Cecia. Porque se me... No, más. Y ahí sí. El 32 de 22 a 30, ya. Pero levantándose aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado del Jacob. Los tomó y lo hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Como vio que no podía con Jacob, le tomó en el encaje de la cadera, y en el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: déjame ir, porque ya raya el alba. Y le respondió: no, no te dejaré, no te dejaré si no me bendices. Él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Él le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó diciendo: dime por favor tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo: porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. Muy bien. Fíjense que ese pasaje muestra cuando a Jacob Dios le cambia el nombre y pasa de ser Jacob, que Jacob significa en hebreo, viene a significar algo así como el engañador, como el tramposo, pasa a llamarlo Israel. Israel viene a significar algo así como el que lucha con Dios y vence. Y lo interesante de este pasaje es que lucha, en algunos pasajes, algunos Biblia lo dicen que lucha con un hombre, uno dice que lucha con un ángel, y Jacob termina diciendo porque he visto a Dios cara a cara. Eso hace pensar, dicen algunos, que Jacob en ese momento lucha contra Dios mismo, como que hay una teofanía, como una aparición de Dios. Ahí como que los comentaristas como que se dividen un poco en decir en realidad contra quién luchó Jacob. Algunos se inclinan que solamente era un ángel, pero es interesante ese pasaje porque Dios, a través de ese episodio, Dios le cambia el nombre a Jacob. Y ahora se pasa a llamar Israel, y con ese nombre Israel es que Dios, a través de él, como patriarca, levanta esta gran nación. Y viene, ¿cierto?, los hijos de él, y viene su descendencia, y las tribus que salen con los hijos que él tiene.
Y José, que es el que cierra el Génesis con la historia de él, que es una historia espectacular, y de cómo Dios lo usa y como una historia de perdón y muy hermosa, que termina diciendo una frase muy especial, o termina diciendo unas palabras muy especiales que se las di a Maxi para que la leyera, en Génesis 10:50, 10:20, o sea, 50:20. 50-20. Sí. Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Perfecto. Fíjense lo claro que lo tenía José. José, a pesar de todo lo que había vivido, a pesar de todo lo malo que había pasado, él entiende una cosa, que Dios, a través de él, a pesar de todo lo que pasó, que lo vendieron como esclavo, que estuvo en la cárcel, que un montón de cosas que pasó, a pesar de todo lo que pasó, él entendía que Dios tenía en su vida un propósito, y ese propósito era salvar a su pueblo. Dios detrás de ellos, de su historia. Pasamos a Éxodo. El libro de Éxodo tiene un bosquejo que también aquí vamos a mostrar un bosquejo más o menos simple. Y lo primero es el viaje de Egipto al monte Sinaí. Aparecen aquí los acontecimientos conduciendo al éxodo de Egipto y el viaje al monte Sinaí. La promulgación de la ley en el monte Sinaí. La preparación para la promulgación de la ley, la promulgación de los 10 mandamientos, la promulgación de las leyes civiles y el tabernáculo y su servicio. Bosquejo muy simple, porque también podríamos entrar en todos los detalles que aparecen entre medio, ¿cierto? Las plagas y todo eso, pero para tener un bosquejo general, el viaje de Egipto al monte Sinaí, todos los acontecimientos que condujeron al éxodo de Egipto, el viaje al monte, la promulgación de la ley, de las leyes civiles y el tabernáculo, que Dios le da las órdenes a Moisés y las medidas y las indicaciones para la construcción del tabernáculo. ¿Cuáles son las principales enseñanzas? Y aquí también les voy a pedir a algunos de ustedes que puedan leer. Yo no sé si está Daniel ahí disponible como para leer en su casa. De Michael, pues mi rey. Buena, pulentoide. Y ahí lo estoy viendo mejor. Entonces, tenemos a la Tania igual. Perfecto, ahí están. Lo primero, voy a dar, porque después tengo los principales. No, ya. Daniel. Lo primero, las principales enseñanzas del Éxodo. Las principales enseñanzas son que en el Éxodo de su pueblo, o la salida del pueblo de Egipto, fue una intervención milagrosa de Dios en respuesta a los lamentos de su pueblo esclavizado. Éxodo 3:7, Daniel, por favor. Voy. Éxodo 3:7. Tengo la Biblia católica, ¿sí? ¿No importa? Si no, esa no es católica, hombre, esa es interconfesional. Ya voy. Pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Perfecto. En Éxodo hay una intervención milagrosa de Dios en respuesta a los lamentos que tenía el pueblo ya ahí después de 400 y tantos años. Fue esencialmente una acción de Dios, con mano fuerte y con brazo extendido, poderoso Dios actuando sobre su pueblo. Fue un gran triunfo sobre los dioses de Egipto que demostró la supremacía total de Dios sobre los dioses egipcios. Fue el momento histórico recordado cada año en la fiesta pascual, la salida o cuando ellos pasan por la Pascua, que la palabra Pascua es una transliteración del hebreo al español, porque en hebreo la palabra es Pesaj y pasó al español como Pascua. Ese momento cuando la muerte pasa y al ver los dinteles manchados con sangre del cordero, pasa por alto y no hay muerte en esa casa. Esa Pesaj o ese pasar por alto fue el hecho histórico que hasta el día de hoy se recuerda, ¿cierto?, como la Pascua, y que los judíos es una de sus fiestas más importantes. La palabra clave de Éxodo es redención. Los principales pasajes, y lo vemos aquí,
antes de pasar al Levítico, los principales pasajes, no me quise extender tanto aquí porque pueden ser muchos más, pero los principales pasajes está en lo que leía Daniel en primer lugar, que Dios escucha el lamento de su pueblo en Génesis 3:7, y el versículo 8 dice, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es decir, una de las cosas que nosotros aprendemos y como principal pasaje es que Dios escucha el lamento de su pueblo. Se demoró, pasó un tiempo, sí, bastante, gente que nació esclava y murió esclava en Egipto. Dios no estaba indiferente a eso, pero Dios tiene sus tiempos y sus propósitos. Y váyanse a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15 hay un pasaje que es muy bonito, porque cuando el pueblo pasa el Mar Rojo, hay un cántico que hace Moisés que es como es un poema, ¿ya? Es un poema. Y como poema es muy hermoso. Y yo lo voy a leer en la versión NBI. Dice así, el cántico de Moisés. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que la letra decía: cantaré al Señor que sea coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico y Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército de Faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, oh Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes, diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un solo soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano, pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. El cántico de Moisés, hermoso, porque resalta y exalta las cualidades de Dios y la obra de Dios con su pueblo, que es una de las cosas que nosotros debemos aprender a exaltar de Dios, de lo que Dios ha hecho, de dónde nos ha rescatado, de dónde nos ha sacado, cómo el Señor nos rescató de nuestra esclavitud, y en esa esclavitud de la que estábamos, el Señor nos sacó con brazo fuerte y poderoso para hacernos parte de su pueblo. Los principales pasajes del Éxodo nos enseñan acerca de Dios, no solamente lo que hizo con su pueblo Israel en su momento, sino lo que ha hecho con nosotros también en nuestra vida. Hermanos y hermanas. Otro principal pasaje es el de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 nos habla acerca de cosas muy importantes de cómo es Dios y cómo se manifiesta Dios. Por ejemplo, mandamiento número 1. Ahora sí, abran sus micrófonos para que yo les pueda pedir a ustedes que leamos los 10 mandamientos. ¿Ya? Yo voy a ampliar aquí para que lo vean todos y yo le voy a pedir por favor que tengan su Biblia abierta en Éxodo capítulo 20 y vamos a leer
los versículos hasta el final, ¿ya? El versículo 1 dice, habló Dios y dio a conocer todos estos mandamientos. Samuel. Versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Versículo 3, Matías. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ok. Versículo 5, Cristóbal. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el 6, Cristóbal. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Perfecto. Lidia, versículo 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Ok. Maxi, versículo 8. Maxi. ¿Qué capítulo era? El capítulo 20. Ahí. De Éxodo. Sí. El versículo 8. Estamos pendientes, ¿eh? Sí. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Ah, y el 9, perdón. Ahí. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Y el igual? El 10. Y Más el 11, y el 11, y el 11. Ah, ya, 10 y 11. Mas Sí. el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas en ello hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Perfecto. Cecia, el 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El 13, 14, 15, 16. El Daniel. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en prejuicio de tu prójimo. Y el 17 dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. El versículo 17 se mete al corazón del ser humano porque el Señor sabe que codiciamos. Y podríamos nosotros no inclinarnos delante de una imagen. Podría cumplirlo ritualmente, no inclinarnos. Pero cuando el Señor se mete al corazón del ser humano y dice no codicies, es interesante ese último mandamiento porque se va directamente al corazón del ser humano. Los 10 mandamientos nos enseñan a nosotros que Dios, el Dios que llamó a su pueblo, tiene las cosas claras y nos hace, porque nos muestra en primer lugar que es un Dios celoso, que no acepta que nosotros nos inclinemos y adoremos a ninguna otra cosa que no sea solamente a Él, que no ocupemos su nombre en vano, que aprendamos a descansar, que nosotros no cometamos adulterio, que no matemos y que tampoco codiciemos. Los pasajes siguen estando vigentes hoy, los 10 mandamientos. Siguiente, Levítico. El bosquejo del libro de Levítico nos habla, en primer lugar, el camino de Dios, que el camino a Dios es por medio del sacrificio. Es decir, alguien tiene que morir para estar en comunión con Dios. Las ofrendas, las normas que las regían, la consagración de los sacerdotes y sus deberes, el camino de Israel en comunión con Dios, la vida diaria del pueblo de Dios, las fiestas del pueblo de Dios, las promesas y advertencias del pueblo de Dios. El bosquejo básico de Levítico. Las principales enseñanzas y pasajes de Levítico. El tema principal de Levítico es la santidad.
a pesar de que leer Levítico, para el que ha tenido la labor de leerlo, es bastante pesado, porque son como, de alguna manera, son varias ordenanzas, muchas ordenanzas ritualistas, y cosas que hoy día nosotros decimos que están como de fuera ya de lo que nosotros debemos aplicar en nuestra relación con Dios. Pero lo que nosotros vemos en todo Levítico es el tema de la santidad y de la pureza, de cómo Dios exigía en sus sacrificios que sean sacrificios puros y que apuntaban a la santidad de Dios, y que nosotros también debíamos ser un pueblo santo. Lo segundo, como principal enseñanza, es que el pecado solo puede ser tratado con una muerte. Alguien tenía que morir para poder pagar el pecado. Y es ahí donde Dios, a través de Levítico, nos muestra y nos enseña didácticamente que cuando uno cometía un pecado, alguien tenía que morir. No moríamos nosotros, moría un animalito. O sea, lo didáctico de Dios en Levítico es que un inocente tenía que morir por nosotros. ¿Qué pasó en la cruz con Cristo? El inocente, el puro y sin mancha Cordero de Dios murió por el pecador, murió por los pecadores. Nuevamente, lo que aparece en Levítico es lo didáctico de Dios, de cómo nos enseña que solamente a través de la muerte de un inocente había paz con Dios. Y lo hizo Cristo en la cruz una vez y para siempre. Una y otra vez se menciona la santidad y la pureza. Sé santo porque yo soy santo. Aparecen los versículos que aparecen ahí. Los pueden buscar ustedes si les interesa, pero constantemente el llamado de Levítico es el llamado a la santidad. Al final, Dios, en Levítico capítulo 26, hay una lista de bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. ¿Por qué resalto eso? Porque la enseñanza de la Biblia desde un principio ha estado así. Sean obedientes. Le dijo a Adán y Eva, comerán de todo el fruto, pero no coman de este fruto, porque si comen de ese fruto van a haber consecuencias. Lo hicieron y hubieron malas consecuencias. Y en Levítico lo vuelve a recalcar Dios. Hay bendición para el obediente y hay maldición para el que desobedece. Producto de la consecuencia de no estar con Dios. No porque Dios sea malo, no es porque Dios le guste castigar, sencillamente porque para Dios es importante que comprendamos que el estar con Él o en obediencia es estar bajo el diseño y propósito de Dios con su creación, porque somos criaturas, creación de Él. Pero si tú desobedeces el plan, si nosotros desobedecemos el diseño para el cual nosotros fuimos creados, claramente hay una anomalía y eso conduce a una maldición. Es hacer las cosas no de la forma en la cual fueron pensadas ni diseñadas. Yo lo puedo ejemplificar o ilustrar a través de una herramienta. Nosotros sabemos que para clavar un clavo necesito un martillo. Pero si yo ocupo para martillar un destornillador y agarro el mango, pues lo agarro por la parte metálica y golpeo el clavo con la parte plástica, posiblemente algo voy a poder clavar, pero el atornillador o destornillador se va a terminar destruyendo. ¿Cuál fue el problema? Yo no hice lo que tenía que hacer con algo que fue diseñado para una cosa, con un propósito. La maldición, por lo tanto, no es algo porque Dios nos quiera maldecir por malo, porque es un Dios castigador. Sencillamente es porque el ser humano, al no obedecer a Dios, está fuera del diseño para el cual estaríamos fuera del diseño para el cual fuimos creados por Dios. No es una maldición por maldad de Dios, por gusto. Sencillamente es porque no hemos salido de su plan, de su diseño y de su propósito. Números. El libro de Números tiene un propósito, y el propósito de Números es registrar la historia de Israel desde su partida del monte Sinaí hasta su llegada a Moab por el lado oriental del río Jordán. Números prosigue el relato de la fidelidad de Dios en hacer de Abraham una gran nación. Aquí claramente, porque en el libro de Números, y se le puso ese nombre porque hubo un censo, y se contaron a los israelitas, y claramente la promesa que Dios había dado a Abraham se cumple ya siendo una gran nación cuando
de alguna manera lo podemos ver en el pueblo de Israel, cómo se había engrandecido. Pero también la promesa de Dios a Abraham se ve en nosotros, porque Dios a través de Abraham también bendice a toda la humanidad. La tierra de Canaán sería de Israel, a pesar de este registro de incredulidad. ¿Por qué se dice registro de incredulidad? Porque en Números está el registro de cómo Dios, cómo el pueblo no le cree a Dios y se muestra infiel y le toca estar en el desierto 40 años. 40 años, muriendo la generación que había salido de Egipto por incredulidad y llegando a Canaán, una generación nueva. El bosquejo del libro es el viaje de Sinaí a Cades Barnea, preparación del viaje, el viaje, Israel en el desierto, el tiempo de transición, la crisis de incredulidad, leyes tras la crisis, la gran rebelión de Coré, las secuelas de la rebelión, el viaje de Cades Barnea a Moab, los incidentes en el camino, el incidente con el profeta Balaam, el nuevo censo del pueblo de Israel y la nueva instrucción de Israel. Aquí está, cierto, las consecuencias de la incredulidad y de la infidelidad, pero aquí nosotros podemos sacar algunas enseñanzas, y las enseñanzas son las siguientes: que el Señor mismo se comunicó con Israel a través de Moisés. Eso lo vemos en el versículo 1, cuando dice que palabra de Dios llegó a Moisés, y lo resalta varias veces. Por lo tanto, aquí aprendemos, y la enseñanza es que tanto las palabras de Moisés tenían autoridad divina, y la respuesta de Israel a Moisés reflejaba su obediencia o desobediencia al Señor. Es decir, a través de la imagen de Moisés y de lo que él decía, era palabra oficial de Dios. Y el pueblo de Israel obedecía o no obedecía lo que Moisés decía, porque era lo que en realidad Dios le estaba diciendo. Y ahí se veía cómo el pueblo obedecía a Moisés o desobedecía a Moisés, cosechando la obediencia y la desobediencia de sus palabras. Otra enseñanza y principales pasajes es que el Señor es un Dios de juicio. Y a lo largo de Números se manifiesta la ira del Señor provocada en respuesta al pecado de Israel. Dios en Números también, y se muestra quizás más que en otros libros, como un Dios de ira, un Dios de juicio. Desobediencia tenía consecuencias. Y posiblemente para algunos, escuchar que casi todo el pueblo que salió de Egipto no pudo llegar a la tierra prometida por su desobediencia puede ser drástico, puede ser de alguna forma, no sé, de una manera como un poco quizás injusta, pero aquí mostramos a un Dios que da respuesta a la desobediencia, producto de ser incrédulos, de ser infieles. Dios no pasa por alto el pecado, es lo que nosotros podemos aprender. Lo otro es que la fidelidad del Señor por guardar su promesa de dar a la simiente de Abraham la tierra de Canaán se recalca aquí en este pasaje. A ver, o sea, en este libro. ¿Por qué es importante señalar esto como una enseñanza? Porque Dios le hace una promesa a su pueblo, le hace una promesa a Abraham, le hace una promesa a Moisés. Y nosotros podemos rescatar de ahí que Dios es un Dios de promesas. Dios puede ser un Dios de juicio, pero Él sigue adelante con las promesas que ha hecho. Si Dios te ha prometido algo, si el Señor nos ha prometido algo a través de su palabra, Dios lo va a cumplir. Si el Señor dice que la obra que comenzó en ti la va a ir perfeccionando día a día, es promesa de Dios, el Señor la va a cumplir. Si tú eres obediente, el Señor va a cumplir su promesa. Y esa es una enseñanza en el libro de Números, que a pesar de la infidelidad, a pesar de la rebeldía de su pueblo, Dios fue fiel a su promesa y lo será también con nosotros. Por último, el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, el propósito principal es recordar a Israel su especial relación con Dios. Es una serie de discursos que da Moisés a su pueblo, ya Moisés anciano, ya Moisés viejo, y este Moisés, que como bien se ve ahí en la foto, mira de lejos en la tierra de Canaán porque Dios a Moisés le dice que no iba a entrar. Y aquí en Deuteronomio se recuerda a Israel la privilegiada posición que tenía y su resultante responsabilidad de servir fielmente a Dios y de ser santos. El bosquejo del libro de
de Deuteronomio es bien simple. Moisés repasa el viaje de Israel desde el Sinaí a los campos de Moab. Hay un repaso en su discurso de todo lo que habían pasado. Moisés repasa y expande la ley para la nueva generación. Moisés repasa la relación de pacto de Israel con Dios. Y por último, el ministerio final de Moisés. En esta serie de discursos, Moisés, nuevamente lo repito, habla acerca de lo que han pasado desde el monte Sinaí hasta los campos de Moab. Él repasa la ley a la nueva generación, porque recuerden que hay una nueva generación que entra en la tierra de Canaán, después de los que murieron los 40 días en el desierto, y también repasa la relación de pacto que tiene Dios con su pueblo, y por último, su ministerio final. Las principales enseñanzas. Tenemos la bondad de Dios en el pasado con su pueblo, la bondad de Dios en la reciente experiencia en el desierto, lo que habían pasado y que Dios los sostuvo a pesar de la desobediencia. Recuerden que Dios los mantuvo en el desierto a través de una serie de cosas de provisión de Dios en un desierto que después que se estudió esto, al final termina uno descubriendo que el viaje que tenía que hacer Israel era un viaje relativamente corto, pero Dios lo hace andar en círculos en el desierto. La responsabilidad de Israel de ser un buen testimonio para las naciones. Levítico 4, del 6 al 7. Yo lo voy a leer para que no nos quedemos sin leer algunos pasajes de Deuteronomio. Y Deuteronomio 4, del 6 al 7, dice así. No estamos aquí en Deuteronomio. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Y qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ellos como lo está de nosotros, el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? El Señor aquí le recalca el rol, nuevamente le recalca el rol a este pueblo y a la nueva generación de que ellos deben ser luz para las naciones, como testimonio. Lo otro, también el Señor, a través de los discursos de Moisés a la nueva generación, le resalta el amor de Dios derramado sobre ellos. El versículo 7 al 11 dice: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. En lo que dice Moisés le recalca el amor de Dios y cómo Dios lo sacó, cómo Dios lo rescató, hizo un pueblo de algo tan insignificante, pero también nuevamente les dice, sean obedientes, sean obedientes. La promesa de Dios de bendición. Dios, siguiendo en ese pasaje, les dice: si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo a tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Bendito serás más que cualquier otro pueblo. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni habrá un solo animal de tus ganados que se quede sin cría. Fíjense la bendición de Dios de abundancia en base a la obediencia. Y por último, una de las cosas que Dios nuevamente nos enseña en Deuteronomio es que el Señor nuevamente en su forma de decir las cosas, ya casi al final de los discursos de Moisés, en el capítulo 29, habla acerca de qué cosa,
del juicio por la desobediencia, que si nosotros obedecemos estamos bien, el Señor nos va a bendecir, pero si nosotros somos desobedientes, el Señor no nos va a bendecir. Y el versículo 24 dice, todas las naciones preguntarán, ¿por qué trató así el Señor a esta tierra? ¿Por qué derramó tanto ardor de furia sobre ella? Y la respuesta será, porque este pueblo abandonó el pacto del Dios de sus padres, pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Se fueron y adoraron a otros dioses, se inclinaron ante dioses que no conocían, dioses que no tenían por qué adorar. Por eso se encendió la ira del Señor contra esta tierra y derramó sobre ellas todas las maldiciones escritas en este libro. Y como ahora podemos ver, con mucha furia y enojo del Señor los arrancó de raíz de su tierra y los arrojó a otro país. Atención con esto. Ya terminando, lo que quiero decir. Fíjense que lo que aparece aquí en Deuteronomio, capítulo 29, del 24 al 28, es 100% profético. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice el pasaje. El pasaje dice que las naciones se están preguntando ¿por qué pasó con este pueblo? ¿Por qué Dios los arrasó de esa manera? Y el versículo, de lo que dice Moisés, es que ellos adoraron a otros dioses y el Señor, producto de su desobediencia, los arrojó y los arrasó y los envió a otro país. Fíjense que es exactamente lo que le pasa a su pueblo después, cuando el reino del norte es dispersado. Cuando el reino del sur es llevado cautivo a Babilonia, es palabra de Dios que se cumplió producto de la desobediencia de su pueblo. El pueblo desobedeció, el pueblo adoró a otros dioses, el pueblo se portó y desechó el pacto que había hecho Dios con ellos, y Dios cumplió su palabra en Deuteronomio capítulo 29, cuando dice, cuando las naciones se preguntaron por qué Dios había hecho eso con su pueblo, producto de la desobediencia, producto de haber adorado a otros dioses, Dios los arrasó, Dios arrasó con la tierra, Dios los envió y los dispersó en otros países. Qué interesante, ¿cierto? Tremendo. Por lo tanto, en nuestra edición del libro o el Pentateuco, podemos decir lo siguiente. El Pentateuco es extenso, muy largo, y hay mucho, pero mucho, como les decía al principio, mucho más que decir. Pero lo interesante de esto es que están las bases, está el cimiento de toda la construcción que hace Dios en un pueblo insignificante y que lo edificó y lo transformó en un pueblo numeroso. Y cómo es que Dios, a través de todo el Pentateuco, nos ilustra y nos enseña didácticamente lo mismo que hace Dios ahora con nosotros. Dios nos bendice, fructifica nuestra vida cuando estamos en obediencia, pero nosotros cosechamos maldición, cosechamos malas cosas para nuestra vida cuando nosotros somos desobedientes. Podemos ver también que el trato de Dios con Israel, su pueblo, a través de lo que hace después, siglos después, con su pueblo, cuando tuvieron que ser llevados cautivos, cuando fueron dispersados, sencillamente era el cumplimiento de una palabra dada por Moisés a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida, que si ellos eran desobedientes, Dios los iba a castigar. Y que ya había palabra escrita en ese tiempo ya por Moisés, de cómo es que los pueblos se preguntaban por qué Dios arrasó con la tierra y con ese pueblo, era porque habían adorado a otros dioses y habían abandonado el pacto que Dios había hecho con ellos. Siglos después, sencillamente, se cumple su palabra. Por lo tanto, hermanos y hermanas, lo que Dios dice, lo cumple. Dios nos rescató, nos hizo parte de su pueblo y de su reino, pero no perdamos no perdamos de vista que Dios es un Dios de juicio también, que es un Dios de amor, pero es un Dios de juicio. Es un Dios que nos hace pasar por bendiciones,
pero también nos hace pasar por maldiciones, producto de nuestra desobediencia. Dios no pasa por alto el pecado, y eso lo aprendemos del Pentateuco, porque después hay cumplimiento de la palabra de Dios en la historia de su pueblo Israel. Por lo tanto, Pentateuco tiene tantas cosas que enseñarnos, pero podemos rescatar lo esencial y rescatar enseñanzas que se aplican a nuestra vida hoy, como lo que acabamos de ver y decir. Así que, estimados hermanos, yo les motivo a que puedan leer. Yo sé que Génesis es entretenido. Yo sé que Éxodo hasta la mitad es entretenido. De la mitad en adelante, Éxodo se hace un poco pesado con el tabernáculo y todas las indicaciones que hay de medidas y de construcción y todo eso. Levítico, ya muchos mueren en Levítico. Ya Números se pone un poco interesante por el tiempo en el desierto y la desobediencia y todo lo que pasa ahí. Y Deuteronomio vuelve a agarrar un poco de ritmo porque está esta segunda lectura de la ley que hace Moisés a la nueva generación. Pero yo les animo a leerlo. Les animo a leerlo. Y para que no se le haga tan pesado, quizás leerlo en una versión como la Dios habla hoy, la TLA, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, son lecturas un poco más, menos pesadas en el lenguaje, ¿ya? Que la Reina Valera, de repente el fuiste y anduviste y ya cansó un poco. A algunos les gusta, yo sé, Cristóbal, lo digo por ti, pero a cada uno elige la versión que le gusta. Así que oremos, ¿les parece? Y yo sé que me demoré más, pero era muy largo, ¿ya? Perdón. Oremos y de ahí le doy el paso al Samu. Ya, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por lo profundo que es escudriñarla y tantas cosas que nosotros podemos aprender de ti, del inicio, de tu creación, de tu poder, de cómo es que tú nos haces entender acerca de la obediencia y la desobediencia y de las consecuencias de eso. Por lo tanto, Señor, ayúdanos ayuda a los jóvenes, Señor, a entender esto y que nosotros podamos comprender que tú eres un Dios de amor, pero también un Dios de juicio, un Dios justo, un Dios que nos hace pasar por distintas, nos hace vivir lo que cosechamos, producto de nuestra siembra buena o mala que hagamos. Así que, Señor, te pido que tú puedas bendecir a los jóvenes, Señor, y también nos des un descanso después que nos despidamos de esta larga introducción a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.